vamos a comenzar. El tema es de la lección 4 y es la expiación. No sé cuántos están familiarizados con esta palabra, la expiación, pero bueno, vamos a dar sus definiciones, lo que es, y vamos a estudiar un poquito la escritura acerca de lo que es la expiación. Mi hora clase es de 45 minutos, así es que voy a revisar el tiempo del reloj. Son las 11:03, así que faltando 15 minutos para las 12, pues estaríamos terminando entre 15 y 10 minutos. 10 minutos para las 12 estaríamos terminando. La definición de expiación. ¿Cómo se usa en las escrituras? Expiar es sufrir la pena por los pecados de este mundo, removiendo los efectos del pecado del pecador. Está muy redundante. Removiendo los efectos del pecado del hombre arrepentido o la persona arrepentida y permitiéndole ser reconciliado con Dios. Eso es expiación. Expiar es sufrir la pena por los pecados de este mundo, removiendo los efectos del pecado sobre la persona arrepentida y permitiéndole ser reconciliado con Dios. Es la definición que tenemos de esto. Ahora bien, ¿quién puede hacer eso? La persona misma no puede, y aquí lo que tenemos es que Jesucristo fue el único capaz de cargar con la expiación por toda la humanidad. Es decir, el único que cargó con los pecados de toda la humanidad. Isaías capítulo 53 dice que él cargó el pecado de todos nosotros. San Juan, cuando presenta al Cordero de Dios en el Jordán, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con su expiación, el Señor Jesús pagó por nuestros pecados, y aquellos que claman su nombre serán resucitados, y aquellos que obedecen su evangelio recibirán el don de vida eterna con Dios. Gracias a eso de lo que estamos hablando como expiación. La expiación. Recibimos esta palabra expiación del Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 17, verso 11 al 12, dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona, Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de entre ustedes comerá sangre, tampoco comerá sangre el extranjero que habite entre ustedes. Esto es esto es Levíticos capítulo 17, verso 11 al 12 en la traducción de la Reina Valera del 2015. Por eso se oye un poquito raro a lo que nosotros estamos acostumbrados, o la mayoría, en leer la Reina Valera en 60. La expiación se lleva a cabo con sangre, es lo que nos dice Levítico. En el Nuevo Testamento se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
o dicho de acuerdo a la palabra que estamos analizando hoy, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Cuando el penitente llegaba al tabernáculo, llevaba su ofrenda por el pecado, llevaba un cordero sin defecto o macho cabrío. Él imponía las manos en el animalito y de una manera simbólica transfería su culpa, su pecado en el animalito, y el animalito pagaba con su vida, derramando su sangre por el pecador, o sea, hacía la expiación. En esa forma, en ese sentido, podemos darnos la idea del cuadro que nos trata de presentar San Juan cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra expiación es compensación, rescate, cuando, es decir, pagarle a Dios por nuestros pecados. La única forma era con nuestra vida. Entonces Jesús puso su vida por nosotros. Él es la expiación. Vamos a leer estos versículos. ¿Con qué expió Jesús? ¿Con qué expió Jesús nuestras culpas? Jesús pagó el precio al Padre con su propia vida. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Nuevamente estamos leyendo la Reina Valera del 2015. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según la riqueza de su gracia. Tenemos también el versículo 2 en Efesios, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 al 25 dice: él mismo llevó nuestros pecados. O sea, Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Estamos viendo cómo es que Jesús hizo la expiación. Otra pregunta que tenemos aquí en la clase es, bueno, yo tengo una respuesta aquí extra de lo que es la lección, porque nosotros éramos incapaces. Nosotros no podíamos, primero. Segundo, lo hizo para poder reconciliarnos de vuelta con Dios. Al convertirnos en pecadores, nos convertimos en enemigos de Dios. Entramos en enemistad con Dios. Entonces, el Señor Jesús paga por nuestros pecados, hace la expiación para reconciliarnos con Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, dice: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20.
Cuando dice que predicó a los espíritus encarcelados en la ejecución de su obra gloriosa de expiación en la cruz del Calvario, muere y dice la Escritura que descendió a las partes más bajas de la tierra, allá a donde estaban esos espíritus encarcelados que dice el apóstol Pedro en su forma, en su manera de hablar, de escribir. Y quiero dar una explicación así breve de esto, de una respuesta, ya que estamos en teología, a este asunto. Antes de Jesús, antes de su resurrección, antes de su muerte, de su resurrección, de su obra en la cruz, lo que nosotros conocemos como paraíso, el Señor Jesús lo define o lo presenta en el Nuevo Testamento como seno de Abraham, en el Evangelio de Lucas. Y el seno de Abraham, donde Lázaro era consolado, era vecino del lugar de tormento. Lo dice claramente. El rico abrió los ojos estando en tormento y vio a Lázaro que era consolado. Ahora, por favor, entendamos, esto no es parábola, esto es historia, porque las parábolas no manejan nombres de personas como en este caso. Entonces, decía que estaban los dos juntos, pero una cima profunda separaba a los dos lugares. Por eso es que dice Pedro, cuando está hablando ahí en el libro de los Hechos que David no subió a los cielos, es porque fue al seno de Abraham. Cuando Jesús resucita, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice Efesios 4, y dio dones a los hombres. Se llevó cautiva la cautividad, es decir, el seno de Abraham. Hasta entonces, en ese lugar, fue trasladado al tercer cielo. San Pablo dice que él subió al tercer cielo, al paraíso de Dios. Entonces, solo quedó el lugar de tormento ahí, solo, pero el seno de Abraham o paraíso de Dios es trasladado al tercer cielo. Cuando Jesús desciende a predicar a los espíritus encarcelados, es decir, que llega y proclama. La palabra predicar es querigma y está proclamando su obra a ambos sectores, al seno de Abraham y al lugar de tormento, la obra que ejecutó. Hay algo muy interesante que dice el escritor en este texto que estamos leyendo hoy, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando Jesús viene y predica a los espíritus encarcelados. San Juan 2:2 dice, Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Luego también tenemos Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. 26. Con el propósito de manifestar su justicia
en el tiempo presente para que Él sea el justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. ¿Cómo es que recibimos expiación por nuestros pecados? ¿Cómo es que satisfacemos? Nosotros éramos pecadores que merecíamos el infierno. Y si queríamos escapar del juicio eterno y reconciliarnos con Dios, teníamos que satisfacer la demanda de un Dios justo por haber pecado. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Éramos incapaces y Jesús lo hizo por nosotros. Ahora, aquí se presenta algo, el error de no saber, dice el escritor. El error es cuando se escucha esto, que el infierno está lleno de personas por las cuales murió Cristo. ¿Es cierto esto? Sí, el infierno está lleno de personas por las cuales murió Cristo. Ahora, dicho de otra manera, el infierno está lleno de personas cuyos pecados fueron pagados totalmente en la cruz. Pero ellos simplemente, es decir, los que están en el infierno, no tenían el deseo de entrar. Es un tanto perturbador, dice, pregunta el escritor. Algo más, y lo subrayé, dice, el lago de fuego que arde para siempre con fuego y azufre, está lleno con personas eternamente condenadas, cuyos pecados Cristo expió totalmente en la cruz para ellos, pero ellos lo rechazaron como Señor y Salvador. La ira de Dios fue satisfecha con la expiación de Cristo en favor de esas personas que estarán para siempre en el infierno. Ahora, por cierto, el cielo también estará poblado solo por almas de aquellos por quienes Cristo murió. Esto es verdad. El infierno está lleno de personas por quienes Cristo pagó la expiación, hizo la expiación por sus pecados, pero ellos lo rechazaron, ellos no quisieron. Y el cielo también estará lleno, estará poblado solo por almas de aquellos por quienes Cristo murió. Ahí no puede entrar nadie que no sea por la fe en Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario. Entonces, es tremendo. Les decía que íbamos a leer esto del escritor porque estábamos pensando y yo pues compartiéndoles en esta clase. Se cortó aquí la luz, espero que puedan. Parece que se descompuso la lámpara. Bueno, ¿me pueden ver más o menos claro? Sí. Al cabo que no hay mucho que ver, ¿no? Se le ve bien, no se preocupe. Oh, muy bien, gracias. Entonces, decía hace unos momentos que cómo Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué predicó? La palabra predicar es la palabra kerigma o kerugma griega, que es proclamar. Proclamó su obra que había sido ejecutada cuando Jesucristo clamó en la cruz, todo está consumado.
dobló su cabeza y murió. Cuando él dice todo está consumado, es porque todo estaba hecho. Los pecados de la humanidad estaban pagados. El precio que se había de pagar por el pecado de la humanidad estaba pagado. Dios el Padre estaba satisfecho con aquella ofrenda por el pecado, no por la ofrenda de los machos cabríos y todo ello que solo era sombra de lo que había de venir. Cuando llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y esa sangre pura, santa, perfecta, no hay palabras para describirla, perfectísima, Dios quedó satisfecha. Esa proclamación se hizo allá donde estaba el seno de Abraham y donde estaban el lugar de tormento. Los del lugar de tormento, por ellos se hizo esa obra, pero no creyeron. Los de los del lugar del seno de Abraham, pues regocijándose. Ahora, posiblemente esto te parezca una incongruencia, es decir, ¿cómo que se hizo por ellos si no creyeron, si nunca se les proclamó, nunca se les dijo? No, por supuesto que ellos sabían, porque en el Antiguo Testamento, desde antes que Jesús viniera, se hablaba de la redención divina. Así es que los antiguos vivían con su mirada puesta en el Mesías que había de venir, mientras que vivían con su mirada puesta en el futuro del Mesías que había de venir, mientras que nosotros miramos en este sentido con nuestra mirada puesta en el pasado, con el Mesías que vino y pagó por nuestros pecados. Así que ninguna carne se puede justificar, nadie se puede justificar. Y se proclamó la obra, unos para su lamento porque se lo perdieron, por incrédulos y por no querer ceder, y para regocijo de otros. No sé, aquí si alguien quisiera compartir algo, alguna pregunta. Ok, hermanos, entonces continuamos, seguimos adelante con la clase. No. A ver, bueno, sí. Sí, he tenido yo esa, o lo han hecho controversia, no sé si el seno, el paraíso, el cielo, de repente dicen a qué se refiere eso. ¿Dónde está el seno de Abraham? ¿Está en el cielo? ¿Está en la tierra? Ok, sí, ahorita les dije, tal vez fue algo muy rápido. El seno de Abraham se encontraba en el centro de la tierra, junto con el infierno, lugar de tormento. La escritura es muy clara cuando dice que una gran cima, es decir, una barranca profunda, no cima de subir, una barranca profunda dividía ambos lugares. Ninguno podía pasar de un lugar a otro. No era posible, no. El lugar tiene carácter, tiene real. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que se trata de una parábola, pero no es parábola. Las parábolas no usan nombres de personas. Cuando Jesús dice había un mendigo llamado Lázaro, ya eso toma carácter histórico. Hay una persona ahí involucrada. Entonces, el seno de Abraham y el paraíso de Dios están en el centro de la tierra, ¿no? Donde Jesús bajó a proclamar a los espíritus encarcelados. Pero al resucitar el Señor, se llevó cautiva la cautividad. Es decir, lo que era el área del seno de Abraham
es llevado al tercer cielo. Ahora ustedes pueden leer en 2 Corintios capítulo 12, que dice el apóstol Pablo que conoce a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios. Seno de Abraham trasladado. Es una posición doctrinal, teológica de lo que pasó ahí. Efesios capítulo 4 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Se entiende que ahí es trasladado el seno de Abraham o paraíso de Dios al tercer cielo, Uziel. Muy bien. Tenemos la doctrina de la incapacidad. Y el escritor habla algo que bueno, en lo personal, no sé a ustedes, pero a mí me genera ruido esto. Bien, les diré por qué. La doctrina de la incapacidad dice, el hombre es incapaz de buscar a Dios por su salvación. Aun cuando muchas veces escuchamos el testimonio de alguien, cómo la persona buscó a Dios y lo encontró, el hombre es incapaz de iniciar la búsqueda por Dios. Es Dios quien busca al pecador para que venga al arrepentimiento, dice el escritor. Bien, como estudiante de teología me atrevo pues a hacer estos comentarios. Yo difiero, batallo un poco con esto que está diciendo el escritor, porque bueno, esto huele un poco a calvinismo. El calvinismo es un postulado teológico del calvinismo, que este postulado habla de por aquí anoté, déjenme por favor, la depravación total. Así se llama ese punto. Si usted gusta entrar a internet y buscar un poco acerca calvinismo versus arminianismo, bueno, yo soy arminiano. Yo tengo, espero que me perdonen, ¿no? Por ser arminiano, y si alguien es calvinista, pues ya nos perdoné a los calvinistas también. Hablamos de la incapacidad, la doctrina de la incapacidad, y está diciendo que el hombre es incapaz para buscar a Dios por su salvación o para su salvación. Y esto huele pues a calvinismo, porque el calvinismo postula que la depravación total del hombre, la depravación total quiere decir que el hombre ha caído en un nivel de depravación tal que no tiene capacidad ni para buscar a Dios ni para arrepentirse. Y caray, digo yo, pues ¿cómo está esto? ¿No? Leo el texto nuevamente. El hombre es incapaz de buscar a Dios por su salvación, aun cuando muchas veces escuchamos el testimonio de alguien, cómo la persona buscó a Dios y lo encontró. El hombre es incapaz de iniciar la búsqueda por Dios. El arminianismo, que es contrario al calvinismo, el arminianismo no cree en la depravación total, sino cree en la depravación parcial. El hombre, a pesar de caer en desgracia del pecado, tiene la capacidad moral en él. Tiene conciencia, tiene capacidad moral y por ende tiene la necesidad de buscar a Dios. El libro de los Hechos
San Pablo le dice, me parece, a los atenienses, dice que de una sangre nos hizo a todos y nos ha prefijado el límite de nuestra habitación, dice, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpándole puedan hallar. Entonces el hombre sí tiene la capacidad de buscar a Dios. Dios le ha puesto en su corazón, digamos como en su genética, por así decirlo de alguna manera, la necesidad de buscar de Dios o de buscar a Dios. En fin, creo que en el camino de la madurez teológica de cada uno de ustedes, ustedes irán tomando su posición. Yo solamente les pongo esto en la mesa para que pues lo vayan pensando. Sé que en teología muchas veces hay cosas que enseñamos, que decimos y se producen unos boom en nuestra mente que duramos días, meses o mucho tiempo hasta que logramos digerirlo, como Jesús le dijo a Pedro, lo que no entiendes hoy, lo vas a entender después. Uziel, ¿querías comentar? Ok. Entonces, la cosa aquí se pone todavía en el punto número 3, absoluta incapacidad. Cuando ya utiliza el término absoluta incapacidad, bueno, pues nos estamos dando cuenta de que esto es calvinismo, no es arminianismo. Esto es calvinismo. Y pues la absoluta incapacidad del hombre para buscar a Dios lleva a otro punto, a otro postulado teológico del calvinismo, que es la elección, donde Dios es el que elige a los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Pero encuentro una contradicción porque ya vimos que Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra y proclama su obra, una obra que hizo a favor de todos, a favor absolutamente de todos, de los que estaban en el fuego, pero desgraciadamente no creyeron, y los que estaban en el lugar del seno de Abraham, que ellos sí creyeron, por así decirlo. ¿No les estoy haciendo bolas con esto? O más bien, pues ni modo. Esto es teología. Esto lo lleva a pensar, a darle, a que la neurona desquite, que trabaje, que chambee. Muy bien, hermanos. Entonces, miren, este es el punto. Nosotros, bueno, yo no sé de qué corte teológico podría ser usted o su iglesia, porque normalmente traemos un corte teológico que no nos damos cuenta, pero ya nuestra iglesia creía así y nosotros también así creemos. Entonces, nosotros, yo por ejemplo, creo en la depravación parcial, no en la depravación total, que deja al hombre completamente incapacitado para tomar la decisión de ser salvo, y su salvación solo depende de ser elegido por Dios. Y si no es elegido por Dios, pues sencillamente no. Fíjate qué tremendo, que puedes caminar para Dios durante toda tu vida,
durante toda tu vida, y bien fiel, con increíbles experiencias, y al final te descarrías y te pierdes. ¿Y cuál es la respuesta de esta posición? Bueno, es que no era elegido, por eso se perdió. Wow. En realidad nunca estuvo al alcance de tu decisión personal, de mi decisión personal, de mi libre albedrío. Ay, están muy serios, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Déjenme ver aquí nada más cómo ando en mi horario. Este es el asunto cuando entramos a poner en balanza los postulados teológicos arminianos y calvinistas, sale humo de la cabeza. Aquí hay algo en lo que viene a ayudarnos un poco. Y me refiero, mis hermanos, a la autorrevelación de Dios. El hombre es verdad, es incapaz de conocer a Dios por su propio esfuerzo. Su mente no es suficiente para conocer a Dios. Eso es un hecho. Pero de que el hombre sí es capaz de tener necesidad de Dios y de buscar, eso también es un hecho. El hombre tiene, la Escritura nos enseña claramente que Dios, si lo buscas con todo tu corazón, hay tanta Escritura, tanto texto que nos enseñan, que lo encuentras. O sea, Dios se te muestra, Dios se te revela. Ante esta situación, ante esta verdad, qué bueno que usted ya tiene a Cristo en su corazón. Qué bueno que usted puede decir en estas palabras que le suenan tan fantásticas al mundo, que el mundo se muestra tan incrédulo ante esas palabras. ¿A cuáles me refiero? A estas. He conocido a Dios. He conocido a Dios. Tienen una dimensión enorme decir he conocido a Dios. La pregunta es, ¿le hemos conocido? Sí, al menos quizá en un aspecto, en lo que es lo de su expiación, lo de su redención, lo de su perdón sobre nuestras vidas, le hemos conocido. Que tenemos mucho que aprender y mucho que conocer acerca de Dios, definitivamente, y una eternidad no es suficiente para conocer plena y completamente al Dios trascendente. Eso es que hemos conocido a Jesús. Hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Hemos experimentado la paz. Hemos sentido la bendita y dulce presencia de su Santo Espíritu, confirmándonos que somos hijos de Dios. Y eso es, mis hermanos, de por sí
maravilloso. Ya cuando hablamos de comunidades teológicas, como es la calvinista, como es la arminiana, algunos son calvinistas al extremo, otros son arminianos al extremo, otros hacen mezcla de calvinismo y arminianismo. Pero aquí lo importante de todo no es si eres arminiano o eres calvinista. Aquí lo importante es, Cristo está en tu corazón. Los pecados han sido lavados en su sangre. Tu conciencia está en paz y tu espíritu te da testimonio que eres un hijo de Dios. Eso es lo hermoso. Y si te inclinas hacia el calvinismo, igual yo te doy un abrazo como mi hermano en Cristo. Y si te inclinas al arminianismo, lo mismo. Y si tienes de ambas, no tengo problemas con ello. Estos solamente son estudios teológicos acerca de lo que es, posiciones acerca de la expiación, de la salvación y lo que piensan estos grupos, pero finalmente es lo que tú has encontrado también en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Hermanos, yo he terminado esta clase. Para esta clase solamente quiero un trabajo, y es un trabajo pequeño. Es que me defina en sus palabras expiación y que me dé un pasaje del Antiguo Testamento donde se habla de la expiación. Eso quiero yo de trabajo, de tarea. Defíname la palabra expiación y quiero por lo menos un texto. Si me pone 2 o 3 o más, qué bueno, donde se habla de la expiación en el Antiguo Testamento con con los animales. Luego, cómo Jesucristo expió nuestros pecados, cómo te revela el derramamiento de sangre de aquellos animalitos y que expiaba el pecado del ofrendante, el que llegaba al tabernáculo, y cómo te muestra a ti cómo Jesús se ofreció por ti. Entonces, quiero este trabajo. Defíname qué es expiación, por lo menos un pasaje de la Biblia, y luego me explica tantito acerca de cómo es comparable que Jesús muere para la expiación de los pecados de toda la humanidad, con las figuras de aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento. Por hoy, pues, bendiciones a todos, saludos, Dios me los bendiga. Hemos terminado nuestra hora clase. Un gusto saludarte, Uciel, y saludar a otros de nuestros hermanos. Por ahí vi a mi hermana Juanita y al hermano Francisco Javier. Pues un saludo a todos. A los demás, pues ya verán la grabación. Bendiciones.